Bien, ustedes sabrán disculpar si en algún momento me suena la campanita y avisándome que hay alguien que quiere entrar, pero bueno, saldremos y volveremos. Bueno, cómputo y presupuesto de obras en escenarios inflacionarios. Este curso que tuvo origen por allá por el 2003-2004 se llamaba Cómputo y Presupuestos, cuando había un coeficiente, un índice inflacionario bastante bajo. Pero a través del tiempo fui dándole un poquito más de importancia a la cuestión de ajustar el presupuesto en función del escenario que se estaba viviendo, de la inflación reinante. Si bien hoy está como desatada esta historia inflacionaria, en algún momento podíamos de alguna forma ir obteniendo números fidedignos, sobre todo de los índices que se iban promulgando, se iban difundiendo, y con eso podíamos manejarnos a futuro, estimando lo que podía llegar a costar una obra. Bueno, entonces arrancamos y la idea es ir definiendo algunos términos como para que se entienda que a veces nuestro cliente entiende cuando le pasamos un presupuesto que el presupuesto es un precio y el presupuesto no es un precio. Por eso, un presupuesto de una obra es una suposición previa, estimativa, de lo que va a costar esa obra. O sea, nosotros tenemos que hacer una suposición sobre un proyecto ejecutable en el tiempo durante un escenario probable de tiempo estimado y a sabiendas de que los números que hemos pasado en el día de hoy seguramente van a ir ajustándose a través de ese tiempo que se vaya ejecutando la obra. ¿Y esto por qué? Bueno, no solamente porque estamos en un escenario inflacionario, sino porque hay una serie de factores que ahora los vamos a detallar, que también inciden en que la obra termine costando más de lo que se presupuestó. Entonces, cuando yo le digo a mi cliente, le voy a pasar un presupuesto es una suposición previa estimativa de lo que costará, pero no es un precio cerrado que no se pueda modificar. Y esto es fundamental que se lo comuniquemos al cliente antes de iniciar la obra, porque si no, él piensa que esa plata que le vamos a presupuestar, que va a costar la obra, es lo que él debe contar de acá hasta el final para poder ejecutarla. Y seguramente esto no hace falta ser ningún profesional técnico ni tener un intelecto superior para darse cuenta que lo que se compra hoy con un peso, mañana no se va a poder comprar. Y acá un concepto, ¿qué es un post-supuesto entonces? Porque decíamos que un presupuesto es una suposición previa estimativa. Bueno, un post-supuesto, le vamos a decir al post-supuesto que es una proyección de las variables que pueda sufrir un presupuesto. Esa proyección de esas variables tiene que ver con factores que van a incidir no solamente en la obra, sino factores exógenos en la mayoría de los casos y en algunos casos más bien propios, endógenos, que deberíamos manejar. Vamos a ir viendo cuáles son. A ver, empecemos. Lo primero que siempre tenemos que aclarar es que la inflación, como la denominamos vulgarmente, no está atada al IPC, que es el índice de precios al consumidor, eso que está hablando generalmente los noticieros, las noticias de televisión, de radio, de diarios, que dicen que la inflación del mes de septiembre va a ser del 7%. Bueno, cuando hablan de esa inflación, lo que están hablando es del índice de precios al consumidor, pero eso se basa en una serie de productos que tienen que ver con la canasta alimentaria, con la vestimenta, con la movilidad, pero no tienen que ver específicamente con la construcción. Para eso existe un índice específico para nosotros, que es el índice de costos de la construcción. El índice de costos de la construcción es un índice que también maneja el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y también compara, comparte y a veces difunde con alguna diferencia la Cámara Argentina de la Construcción, entre otras instituciones, entidades que difunden
este número que está vinculado, atado directamente a la construcción. Por eso hay que entender que cuando utilicemos un índice de ajuste, el índice que se va a utilizar no va a ser el índice del IPC, del índice de precios al consumidor, sino que tenemos que utilizar un índice más atado, más vinculado a la construcción. Sugiero el índice de costos de la construcción que brinda también el INDEC o la Cámara Argentina de la Construcción o algunas entidades que seguramente ustedes conocerán, incluso hay colegios profesionales que lo hacen, hay universidades que lo hacen, hay provincias que tienen su propio ministerio y su propio INDEC, su propio Instituto de Estadísticas y Censos, que difunden esto. Y acá un tema que para mí es fundamental y es los plazos de la obra. Los plazos de la obra son determinantes para saber si la obra va a costar más o menos. Porque como ya dijimos, si estamos en un escenario inflacionario y sabemos que todos los meses se van a ir ajustando hacia arriba los precios, claramente los plazos de obra van a incidir para que esta obra termine costando más. Si la obra se demora más tiempo, va a costar mucho más. Si se demora menos tiempo, va a costar un poco menos. Ahora, ¿quién maneja los plazos de obra? Y los plazos de obra los tendríamos que manejar nosotros, los profesionales que estamos pretendiendo presupuestar una obra en función de su programación, en función de los tiempos que nos vaya a llevar ejecutar esa obra. No es lo mismo hacer una obra en 3 meses que hacerla en 6, que hacerla en un año. Por lo cual, esos plazos de obra deben ser programados a conciencia y con el conocimiento suficiente que cualquier profesional debería tener acerca de cuánto demora hacer cada ítem de obra. Y acá vamos a poner una mano en el corazón. Y quiero que lo piensen todos los que han hecho obras. Sé que hay mucha gente que está en el curso, que tiene una vasta experiencia, y que me digan o que piensen, che, ¿cuántas obras hice y que la programé en X tiempo y la terminé en ese tiempo? La terminé en ese plazo. Y yo estoy seguro que más de uno debe estar pensando, no, mirá, la verdad que se demoró por una cuestión, se demoró por otra, el cliente me pidió alguna modificación, o faltó material, o se me fue el contratista. Bueno, los plazos de obra tienen que ser lo más objetivos posibles. Y casi que les diría, ni siquiera lo más objetivos, lo más pesimistas posibles. ¿Por qué pesimistas? Porque sabemos que en la obra suelen surgir una serie de inconvenientes que pueden hacer que se demore esa obra. Pero hay un punto que para mí es crucial y es conocer el rinde que tiene nuestro personal o el personal con el que se va a presupuestar esa obra, con el que se va a trabajar y ejecutar esa obra, para saber cuánto es el tiempo que le va a demorar cada cosa. Suelo comparar esto con una anécdota. En mis primeros tiempos de arquitecto, yo trabajaba para un arquitecto que era proveedor de Renault Argentina, de la fábrica de autos de Renault Argentina, y yo trabajaba para él y era el único de su plantel de dibujantes y proyectistas, que era el único que tenía el título. Los demás eran chicos que todavía no se habían recibido. Y en un momento dado, me pide mi jefe que fuera yo a reemplazarlo a él y que me instalara dentro de la planta para ir controlando la ejecución de la obra que estábamos haciendo. Y lo primero que a mí me llamó muchísimo la atención fue, entre otras cosas, más allá de que estaban todos vestidos iguales, con elementos de protección, que nadie se salía de los caminitos que les marcaba, los senderos peatonales que les marcaba, que no había radios prendidas, que no había música fuerte, que no había gritos. Más allá de todo esto que les cuento, lo que más me sorprendió es que había una persona que estaba con una tableta, pero no una tablet de las de ahora, sino con una tableta de aquella época, que era un cartón prensado con un broche y una planilla y un cronómetro. Y entonces medía el tiempo que le llevaba a cada operario ejecutar una tarea. Yo, inocente, me le acerco y le pregunto, discúlpeme, le digo, ¿para qué está midiendo a la gente que está trabajando ahí? ¿Cuál es la necesidad? Entonces me dice este operario, mire, dice, yo tengo que saber cuántas horas hombre le lleva a cada uno de estos operarios ejecutar cada una de las piezas del auto que está ejecutando.
porque eso lo tengo que sumar después al costo del auto, del costo del vehículo. Una cosa es el material y otra cosa es la mano de obra. Pero para saber cuánto rinde y cuánto tengo que imputar de costo de mano de obra, tengo que medir cuál es el rendimiento y cuánto tiempo demora para llevar a cabo cada pieza. Y acá la reflexión para con nosotros. ¿Alguno de nosotros alguna vez se puso a medir cuánto rinde nuestra mano de obra, o por lo menos con la que hemos trabajado? ¿Cuánto tiempo le lleva levantar 1 metro cuadrado de mampostería? ¿Cuánto tiempo le lleva preparar 1 metro cúbico de hormigón in situ? ¿Cuánto tiempo le lleva revocar, poner 1 metro cuadrado de cerámico? La respuesta que siempre tengo cuando digo esto es, bueno, pero recurrimos a planillas, a tablas y fundamentalmente a la que hemos abrevado todos alguna vez, que es el famoso libro del ingeniero Chandías, Cómputo y Presupuesto. Libro que se escribió hace casi ya 75 años, se escribió en la década del 50, los primeros años de la década del 50. Luego su yerno, que era arquitecto, lo actualizó en la década del 80, estoy hablando del siglo pasado. Pero imagínense que ha pasado mucha agua bajo el puente después de ese primer libro de Cómputo y Presupuesto y después de esa actualización que hizo su yerno, el arquitecto. Y muchas de las cosas que dice ahí ya prácticamente no se ejecutan, no se hacen, o ni siquiera las medidas tienen que ver con lo que hacemos nosotros. Más aún, cualquiera podría decir, bueno, pero ¿cómo midió el rinde de esta gente? ¿En qué momento lo midió? ¿Lo midió el día lunes? ¿Lo midió el día viernes? ¿Lo midió a mediodía? ¿Lo midió a última hora de la tarde? Y como si esto también fuera poco, ¿ustedes creen que un operario que trabaja en Buenos Aires, donde se hizo el libro y se escribió ese libro, tiene el mismo rinde que una persona que trabaja en Salta o una que trabaja en Río Gallegos o una que trabaja en Cipolletti? Yo creo que no. Los rindes son totalmente distintos y van a depender no solamente de la idoneidad del personal, sino van a depender mucho de las condiciones climáticas y del uso y costumbre que tenga el lugar para ver en qué horarios se trabaja, en qué horarios no se trabaja. Ni hablar cuando estamos trabajando en barrios, por ejemplo, cerrados, donde tenemos que hacer silencio en ciertos horarios. Bueno, todas estas cosas que les estoy planteando tienen que ver con que, primero que nada, antes de programar una obra para saber cuánto va a costar, tenemos que saber cuánto es el rinde real de la mano de obra para determinar, más allá de que hagamos un camino crítico y pongamos los tiempos pesimistas, cuánto va a durar esa obra. Seguramente algunos de ustedes le habrán escuchado decir de algún cliente, no, dice, la arquitecta es muy buena, dice, pero ¿sabés qué? Me dijo que me iba a costar 100 y me terminó costando 200 la obra, y al final la íbamos a hacer en 6 meses y tardamos 1 año y medio. Bueno, cuando dije arquitecta, podría haber dicho arquitecto también, estamos en la misma. Siempre el cliente encuentra alguna crítica por mejor que hayamos trabajado. Bueno, dicho esto, entender que los plazos de obra son fundamentales para hacer un presupuesto y luego un postsupuesto. Todo esto lo vamos a ver mientras avancemos. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta es la forma de contratación. No es lo mismo contratar al personal a destajo, o como se denomina vulgarmente, por tanto o al tanto, que contratarlo bajo el régimen laboral de jornalización, o sea, tenerlo jornalizado, de pagarle por hora trabajada o por día trabajado. Evidentemente que de esa manera lo que va a pasar es que el personal se va a demorar mucho más como para tener la posibilidad de seguir cobrando durante el tiempo que se ejecute la obra. Ahora, si yo contrato por tanto o al tanto o por destajo, como se denomina, y el personal va a trabajar mucho más rápido para poder certificar, pero también hay que controlar cuál es la calidad de cada una de las tareas que hace, de los ítems que hace. Acá Ana Noelia me comenta, dice, yo me entrevisto con los rubros antes para saber estimativamente cuánto tiempo les lleva la tarea específica del proyecto. Eso está bien, Noelia. ¿Y después lo medís? Porque ahí estaría bien. Una cosa es lo que te digan, que siempre son muy optimistas, y otra cosa es la realidad. Cuarto punto, y pónganse de nuevo la mano en el corazón. Cambios en el proyecto.
¿Cuántos de los proyectos originales que empezaron terminaron siendo idénticos a ese proyecto original? Piensen en porcentaje y se van a dar cuenta que hay un amplísimo porcentaje que marca que los proyectos se fueron modificando en la obra porque a alguien no le gustaba el tamaño del dormitorio, o porque ya que estamos le hacemos esto, o porque pues, no agrandamos esta ventana. Bueno, todas estas cuestiones hacen que en el cambio de proyecto terminen costando bastante más de lo que se había presupuestado. Bueno, dice, sí, te diré, más o menos la medida y más o menos acertadas. Bueno, me alegro por vos, Noelia. Bueno, mayores costos. Esto es exógeno a nosotros. Esto es exógeno. Yo no tengo idea cuánto puede estar costando una bolsa de cemento en su zona. Acá ayer, yo estoy en la provincia de Mendoza, en la ciudad de Mendoza. Acá ayer como oferta, estaban ofertando el cemento en 1.560 pesos el metro cuadrado. El metro cuadrado, no, perdón, la bolsa de 50 kilos, 1.560 pesos por bolsa. ¿Qué quiero decir con esto también? Que bueno, que los mayores costos suelen ser exógenos. Incluso si ustedes ven la actualización de la mano de obra a través de la UOCRA, bueno, de lo que va de mayo a la fecha se ha actualizado en un 54%. Ayer estuvimos haciendo un certificado de obra de una obra que estamos haciendo y a partir de la actualización se ha actualizado dije mayo y es marzo, de marzo a ayer, el día de ayer, justamente hicimos el certificado, se ha actualizado 54%. Bueno, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque este tipo de actualizaciones que son exógenas a nosotros, los mayores costos, bueno, en un escenario inflacionario hay que tenerlo en cuenta. Existe lo que se denominan imprevistos, pero cada vez que yo pregunto qué es un imprevisto, la primera respuesta que obtengo es el clima, me dicen el clima. Y yo respondo, mirá, el clima no es un imprevisto, porque si vos estás trabajando en una época de mucha lluvia y va a llover, vos no sabés ni qué día, ni cuántos días, ni cuántos milímetros. Pero vos sabés que en esa época llueve, entonces tenés que prever en la programación de obra que vas a tener días de lluvia. Y lo mismo puede pasar en zonas donde nieva, en zonas donde tenés vientos, como por ejemplo en la zona del viento sonda. Claro, acá me decís, sería una eventualidad. Yo le voy a poner otro nombre, Juan. Le voy a poner, más que imprevisto, imponderable. Un imponderable, algo que yo no puedo ponderar. Porque yo puedo prever algunas cosas que pueden pasar, pero no ponderar algunas otras. Bueno, y acá he puesto un etcétera, pero en realidad pueden haber 20 etcéteras que hagan que se modifique ese presupuesto original y que lo transforme en el postsupuesto. ¿Cuáles son las diferencias entonces? Bueno, el presupuesto tiene una fecha de realización y no contempla variables. El presupuesto es una foto de lo que cuesta hoy hacer esta obra, pero en realidad no la voy a hacer hoy, porque hoy la estoy proyectando, hoy la estoy presupuestando, pero la voy a tener que ejecutar a lo largo del tiempo, salvo que podamos trabajar, no sé, viajar al futuro y volver al pasado, cosa que por ahora parece que no se puede, todavía es irrealizable. El presupuesto lo estoy haciendo sacando una foto de hoy, cuánto cuesta hoy. Y como imagen, para que ustedes lo tengan, el postsupuesto sería sacar la foto de cuánto va a terminar costando esa obra. Por eso dice que el postsupuesto contempla modificaciones probables atendiendo los desvíos posibles hacia el final de la obra. ¿Cómo se compone un presupuesto? ¿Cómo se hace un presupuesto? A ver, veamos. En realidad es la suma de costos directos, costos indirectos, lo que se llama beneficio o utilidad y las cargas impositivas. Finalmente, sobre esto vamos a tener el precio de la obra. A ver, vamos por partes. Hablemos primero de costos directos. ¿Qué son los costos directos? Los costos directos son aquellos que imputamos a materiales y mano de obra. Los materiales necesarios y la mano de obra. Esos son los costos directos. O sea, para hacer una obra yo necesito materiales y mano de obra. Costos directos. Pero para poder ejecutar esta obra, más allá de los materiales, necesito otros factores, otros elementos, otros aportes que tienen que ver con lo que se denominan costos indirectos o gastos generales.
¿Cuáles son los gastos generales o costos indirectos? Lo vamos a dividir en 4 y lo vamos a explicar uno por uno para que se entienda. Primero, gastos de obra. Los gastos de obra son aquellos gastos necesarios para poder ejecutar la obra, pero que no tienen que ver con la obra en sí. Va a decir, ¿cómo? Si estamos hablando de gastos de obra, ¿cómo no tienen que ver con la obra en sí? Bueno, ahora va la explicación. Resulta que para yo ejecutar esta obra me piden primero que haga un cierre temporario con alambres de tipo olímpico, o que le haga un cierre con medias sombras, o le haga un cierre con chapas o con cualquier otro tipo de material. Bueno, ese es un cierre temporal. Yo necesito invertir esa plata para poder ejecutar eso y pagarle a la mano de obra para que lo haga. Pero en realidad, cuando se termine la obra, yo me llevo eso, no queda ahí. Pero son gastos necesarios para poder ejecutarla la obra. Vamos a suponer por un momento que tengo que ingresar a un lugar que es bastante inhóspito, o tenés es un lugar con ciertas dificultades en su geografía, en su topografía, y tenemos que abrir un camino para poder llegar. Bueno, ese es un gasto de obra, porque en realidad no estoy gastando en la obra en sí, sino que estoy abriendo un camino para poder llegar. Este gasto de obra es importante porque en general son gastos que, como digo, no quedan incorporados luego en la obra, pero lo tenemos que considerar a la hora de hacer un presupuesto y luego hacer el postsupuesto. Gastos de equipo. Si esta empresa pretende hacer una obra, lo mínimo que debe tener es equipamiento tales como maquinarias, herramientas, que puedan permitir que esta empresa o este constructor o este emprendedor pueda ejecutar la obra. Bueno, dentro de los gastos de equipo tenemos que considerar que está el mantenimiento de esos equipos, o sea, los servicios que deberían ser periódicos para poder hacer un mantenimiento correcto del equipamiento, de las herramientas, de las maquinarias. Y por otro lado, se supone que deberían estar amortizándose a lo largo del tiempo. ¿Por qué esto? Vamos a hacer una cuenta rápida como para que se entienda esto sobre un objeto simple. Por ejemplo, la mezcladora de 130 litros con un motorcito de medio HP, esa que venden en cualquier ferretería. Vamos a suponer que cuesta 50.000 pesos y que me dicen que esa mezcladora tiene una vida útil probable de 1000 horas. A las 1000 horas seguramente que se va a quemar el motor, se va a romper el rulemán que gira el tambor, algo le va a pasar. Obviamente que vamos a ir haciéndole el mantenimiento, engrasándolo, arreglándola cuando se rompa la llave de prender y apagar y no andar puenteándolo. Bueno, suponiendo que vamos a hacer todo esto y vale 50.000 pesos y se puede utilizar durante 1000 horas, quiere decir que por cada hora de trabajo yo divido 50.000 divido 1000, debo imputar a la obra, como gasto de equipo, 50 pesos por hora de utilización de esa máquina al presupuesto. Ahora, hagan esta misma cuenta para todo el equipamiento, máquinas y herramientas que tenga una empresa cuando esté ejecutando una obra. Claro, ustedes me dirán, che, pero yo soy arquitecto, la verdad que yo soy ingeniero, la verdad que no estoy capacitado para hacer un flujo de fondos amortizando la cantidad de equipos y herramientas que tiene esta empresa. Bueno, seguramente que acá entrará algún profesional de las ciencias económicas, un licenciado en economía, en administración o un contador que colaborará con nosotros. Gastos financieros. Y acá hay que tener mucho cuidado porque cuando estamos en un escenario inflacionario, lo que decía hace un rato, un peso de hoy compra menos mañana que lo que compraba hoy. Un peso de hoy vale menos mañana que lo que vale hoy. ¿Por qué? Bueno, porque la inflación va haciendo esto, que vaya perdiendo poder adquisitivo el peso. Los gastos financieros hay que considerarlos desde dos puntos de vista. El primero, muchos de nosotros que hemos trabajado, sobre todo para empresas constructoras o hemos sido emprendedores, constructores en algún momento como empresa constructora, sabemos que los certificados no se pagan inmediatamente, se presentan, sino que hay un periodo
de análisis, un periodo de estudio y un periodo de pago que suele rondar, y dependiendo la entidad a la que le estemos presupuestando y presentando el certificado, puede rondar 15 días, 30 días, 60 días o quizás más tiempo. Imaginen ustedes que ese tiempo es una depreciación de ese certificado, porque cuando yo lo cobro a los 30 días o a los 60 días, lo que vuelvo a repetir, un peso de hoy vale más que un peso de mañana. El mismo peso mañana compra menos cosas que lo que compro hoy. Por lo cual, dentro de los costos financieros o gastos financieros debería agregarse un porcentaje en función de este índice de costo de la construcción. Además, por el tiempo que tengo que esperar para poder cobrar ese certificado. Y como si esto fuera poco, si estamos trabajando con fondos de reparo que no se presentó, por ejemplo, una póliza de caución para hacer lo que se llama fondo de garantía o fondo de reparo, que creo que todos saben de qué se trata, el fondo de reparo, fondo de garantía, es para cubrir posibles eventualidades hacia el final de la obra, que se devuelve todo junto cuando la obra queda totalmente terminada y se hace la aceptación definitiva, la recepción definitiva. Bueno, imaginen que en general va entre el 3 y el 5% esa retención que se hace del certificado, que queda en manos del comitente como un resguardo, como una garantía de que la obra se vaya a terminar correctamente. Porque por ahí ha pasado que el contratista dice, mira, no me cierran el número, me voy. Bueno, entonces ese fondo de reparo, fondo de garantía, se lo queda el comitente para poder terminar lo que el otro no terminó. Esto se ha cambiado últimamente, seguro ustedes lo conocen el tema, se presenta una póliza de caución, se va a una compañía financiera, se paga una póliza de caución, y esa póliza de caución, en el caso de que la obra quede terminada, se le devuelve al constructor, y en el caso de que no esté terminada, se ejecuta y se pide el pago del monto requerido en esa póliza de caución. Bueno, imaginen que tenemos fondos de reparo y que la obra va a durar 12 meses. Y que a mí me van a devolver la plata cuando esté terminada la obra. Y me van a ir descontando cada 15 días que yo presento un certificado, me van a ir descontando el 5%. Lo van a ir reteniendo ese 5%. Y que me lo van a devolver al final a valor nominal histórico. O sea que dentro de un año voy a recibir menos de la mitad del dinero que en su momento había certificado. Con un ritmo con el que llevamos inflacionario en este momento, vamos a recibir la mitad o quizás menos de la mitad en valor real, porque vamos a recibir la misma plata en números nominales que la que nos retuvieron. Bueno, todo esto implica decir que hay que tener en cuenta un costo financiero de ese dinero, y acá es cuando se empieza a engrosar entonces el número. Y por último, gastos varios. ¿Qué entra en gastos varios? Bueno, todo lo que no entró antes vamos a poner acá. Gastos de oficina, por ahí gastos de movilidad, incluso si se paga algún premio, y esto entre comillas lo del premio, ¿no? Por ahí uno le paga premios a los jefes de obra, a los capataces, para que haga que el personal de obra trabaje y rinda, porque si le están pagando por día a todo el mundo, imagínense que está difícil que muevan las manos, entonces tiene que haber una persona en obra que haga que rinda ese personal al cual se le paga jornalizado. Entonces, dentro de esos gastos varios podemos llegar a colocar todo esto que les planteé, todos los gastos de oficina. Bueno, ¿qué hacen algunas empresas? Algunas empresas esto lo tienen tipificado, homologado, tabulado de alguna manera, estadísticamente lo manejan y dicen, bueno, mira, al costo, que sería esto que mostré recién, materiales necesarios y mano de obra, lo vamos a multiplicar por 2. Quiere decir que sobre el costo de la obra, le recargan de costos indirectos o gastos generales un 100%. En algunos casos le cargan más, en algunos le cargan menos, pero esto lo tienen muy manejado aquellos que tienen mucha gimnasia de obra, mucha continuidad de obra, y entonces lo pueden manejar de esa manera. ¿Qué nos falta? Bueno, se supone que si es una empresa constructora, vamos a tener un beneficio. Y el beneficio o la utilidad es la legítima retribución por una tarea realizada. Esto que estoy planteando, a nosotros profesionales de la construcción, arquitectos, ingenieros, técnicos, lo vamos a denominar honorarios, ¿no? El caso de los profesionales, sabemos que se denominan honorarios. O sea, es una legítima retribución por una tarea realizada
que en el caso nuestro será la del proyecto, la dirección de obra, la administración eventualmente. Y ahora viene el socio invisible, que el otro día alguien me dijo, mirá, ya no es más socio, ahora es tu jefe. Y sí, puede ser. Que es el Estado en sus distintas facetas, el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal, que dice, che, vos estás haciendo la obra, pero a mí me corresponde una parte de todo eso. Y estas son las cargas impositivas. Y vamos a ver que hay una serie de cargas impositivas que van a hacer que aquel número que teníamos como costo, que luego le cargamos el costo indirecto, los gastos generales, ahora se carguen aún más, pero este es dinero que no va a nuestras arcas, no va a las arcas de la empresa constructora o del constructor, sino que va a manos del Estado en sus distintas caras, ¿no? En sus distintas facetas. A ver, ¿cuáles son esas cargas impositivas? El primero, impuesto al valor agregado, el IVA. El IVA es un impuesto federal, nacional, que luego se hace coparticipable, se aplica a cualquier servicio o producto. En general, en la construcción es el 21 o el 10,5, dependiendo del caso, pero estamos hablando de un porcentaje que vamos a ir sumando al costo que teníamos anterior. Esto es federal, el impuesto al valor agregado es nacional, se aplica a nivel federal. Ingresos brutos. Cada provincia tiene rentas provinciales manejadas por el impuesto a los ingresos brutos. El ingreso bruto es sobre lo que vos ganás, te van a cobrar un porcentaje. Ese porcentaje depende de la provincia también, depende si hay algún régimen de especial, pero en general va del 2 al 4 hasta el 5%. Yo el otro día estuve haciendo una capacitación para la Universidad Provincial de Oficios, que está en Villa Mercedes, San Luis, y me descontaron literalmente, así, sin decir agua va, ni ponerme ningún tipo de anestesia, el 7% por ingresos brutos. Bueno, está bien, probablemente ellos manejen otros números en San Luis, pero ingresos brutos va desde del 2 al 4%, o sea que ya tenemos 21, vamos a poner el total 21 más 4%, ya tenemos cerca del 25% por encima del costo que teníamos anteriormente. Aparece el impuesto a las ganancias, que dependerá de cuáles son las escalas. Vamos a tener que aportar el 35% por sobre esas escalas. Después tenemos que pensar en las cargas sociales y los aportes con el personal que tenemos en blanco, y evidentemente eso también implica un costo operativo importante, porque para que ustedes tengan una idea aproximada, por cada peso que yo le pago de bolsillo al operario, 0,60 a 0,70, o sea, 60 centavos, 70 centavos, tengo que aportar además para las cargas sociales, para que este personal, este operario, esté en blanco. Quiere decir que no me cuesta un peso, sino que me cuesta un peso 70, aunque a él le llegue un solo peso a su bolsillo. Hablamos hace un rato del fondo de reparo. A ver, perdón, creo que alguien llamó. A ver, permiso, ¿eh? Sí, alguien llamó, tarde llamó. Bueno, ahí está. Volvemos acá. Decíamos, hablamos del fondo de reparo, que no tiene que ver con el fondo de desempleo. El fondo de desempleo, bajo un contrato de la construcción, los contratos de la construcción son diferentes a los contratos laborales que podemos tener en otros ámbitos de la industria. Los contratos en la construcción, el régimen laboral de la construcción dice que si yo terminé una obra, no tengo por qué asegurarle a mi empleado más trabajo, no tengo por qué mantenerlo cuando yo no tengo más trabajo para brindarle. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se termina un trabajo o si la persona que está trabajando en esta empresa no rinde o no cumple con los requisitos mínimos que yo le estoy pidiendo, yo lo puedo despedir sin pagarle indemnización por despido. A diferencia de cualquier otra industria, a diferencia de cualquier otra industria o comercio, ¿no? En el caso de la construcción, no se paga indemnización si yo quiero echar, despedir a un operario.
O si se acabó el trabajo porque terminé de hacer un edificio y no tengo más trabajo, tampoco le tengo que pagar una indemnización. ¿Por qué? Porque mientras está trabajando, y todo esto siempre y cuando esté registrado, o sea, esté en blanco, yo voy a hacer un aporte del 11% del monto de su salario, lo voy a ir depositando en una caja de ahorro a nombre de esta persona, de este operario. Por supuesto que lo voy a ir depositando, pero él no tiene acceso a ese depósito. Ese depósito solamente se lo puedo entregar en el momento que no tenga más trabajo para él o lo despida. El primer año tengo que aportar del sueldo de él, aparte del sueldo de él, de lo que él cobra, un 11% en esa caja de ahorro. Entonces, si el tipo cobra 100 pesos, yo tengo que aportar aparte 11 pesos en esa caja de ahorro durante el primer año. Todos los meses, 11 pesos, 11 pesos, 11 pesos. Durante el segundo año y en adelante, aportaré el 8%. O sea que si estuviéramos manteniendo los 100 pesos originales, a partir del segundo año tengo que depositar en esa caja de ahorro 8 pesos por mes durante el tiempo que tenga. Se me ocurre que la persona ya no me sirve, no es la persona indicada para seguir haciendo el trabajo y le digo, no te necesito más, le entrego la tarjeta de débito, le doy el PIN de la tarjeta de débito, y va al cajero y retira ese fondo de desempleo. Ese fondo de desempleo es su indemnización, que en realidad, como ustedes sabrán, no es mucho el valor que se va a llevar, pero bueno, así son el régimen laboral en la construcción. Luego aparece la aseguradora de riesgo de trabajo. La aseguradora de riesgo de trabajo, tengan en cuenta que siempre que tengamos personal en blanco debemos asegurarlo en estas compañías. Quiero aclarar que estas compañías también son compañías que a su vez trabajan con compañías de seguro, por lo cual no son como en otras partes del mundo, como por ejemplo en España, que son mutuales, allá la llaman mutua, que son mutuales sin fines de lucro. Acá sí hay fin de lucro y el personal que esté afiliado a la ART dependerá el pago que yo haga, el aporte que yo haga a esa ART, sobre todo por su calificación en cuanto a su capacidad. Por ejemplo, no es lo mismo que un asegurado sea ayudante, lo que llamamos vulgarmente peón en la obra, a que sea un oficial especializado, por ejemplo, que sea un frentista, que haga terminaciones de frentes. Bueno, estas cuestiones que estoy planteándole tienen escalas y esas escalas claramente son las que luego hace que aporten más o menos. Y también tienen que ver con el riesgo. No es lo mismo una persona que esté trabajando en altura que una persona que esté trabajando a nivel planta baja. Tiene mucho más riesgo, obviamente, una persona que esté trabajando en altura, por lo tanto, también los valores serán superiores. Como muchos de los impuestos que se crearon en Argentina, aparece el famoso impuesto al cheque, el impuesto al cheque que fue eventualmente temporal, fue de emergencia. Bueno, ese impuesto al cheque ya quedó. Y sepan que cada vez que uno quiere cobrar un cheque, le van a descontar el 1,2%, que no es poco. El 1,2% de un volumen de obra importante suele ser un monto importante de dinero con el cual se queda también la institución bancaria y que luego aportará al Estado. Y por último, el famoso IERIC. Cualquier empresa constructora, aun cuando sea una empresa constructora unipersonal, una empresa de servicios, que quiera cotizar, que quiera presentarse a licitaciones que tengan que ver con grandes empresas privadas o al Estado, presentarse como oferente constructor al Estado, deberá estar inscripta en el IERIC. El IERIC es el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción y tiene el poder de policía, en principio, para aglutinar y controlar a las empresas que puedan hacer este tipo de trabajos, o sea, presentarse a licitaciones, y por otro lado, hacer cumplir, entre otras, las leyes de seguridad e higiene, entre otras las leyes laborales. Y para esto
implica que la empresa tenga todo en claro, todo en blanco, y se pueda inscribir en el IERIC haciendo, por supuesto, un aporte económico a esa inscripción. Por lo cual, todo esto que estoy planteándoles suele sumar un porcentaje final bastante alto o importante. Ténganlo en cuenta porque todo esto que estamos hablando acá es si tenemos la empresa en blanco. Y seguramente alguien me va a preguntar, bueno, pero mira, yo soy arquitecto y en realidad voy a hacer un presupuesto con una cuadrilla que son 4, Juan, Pepe, Rubén y el cuñado, que tienen 2 tablones, 3 caballetes, 10 baldes y una mezcladora, y en realidad no están inscritos en ninguna parte. Bueno, en ese caso ya veremos qué se hace, pero si tenemos todo en claro y en regla, todo en blanco, como se denomina, deberemos tener en cuenta todas estas cargas impositivas. Bueno, una vez que tenemos todas estas cargas impositivas, nuestro socio invisible, o como me dijo un amigo, nuestro nuevo jefe, vamos a tener entonces que el precio de una obra se forma de esta manera. Costos directos, más costos indirectos, más beneficio, más cargas impositivas. Y en ese orden, quiere decir que las cargas impositivas van a impactar sobre la sumatoria de costos directos y costos indirectos y nuestro beneficio. Ese es el precio de la obra. Bueno, ¿cómo vamos a calcular el costo de la mano de obra? Y acá es lo que les planteaba hace un rato. Lo primero que debemos hacer claramente que es y saber cuánto rinde la mano de obra. Por lo tanto, vamos a considerar cómo va a rendir para saber de qué manera vamos a sacar el costo que va a impactar sobre el total de la obra. Veamos. Puede ser por 3 formas, la forma de contratación. Puede ser por contrato o precio global, ya vamos a explicar cada una. Puede ser a destajo o por tanto certificando avance, o lo que es lo mismo, por tanto o al tanto, o por jornal o paga por día trabajado. A ver qué es cada uno. Empecemos. ¿Qué es contrato o precio global? Se supone que se pacta el total de la obra sobre la obra que se va a ejecutar y el precio se supone que es inamovible. Y esto digo se supone porque acá hay algo importante en la obra y es que nada es absolutamente inamovible. Vamos a darnos cuenta que esto que planteamos hoy como inamovible puede empezar a moverse a partir de ciertas circunstancias. Pero bueno, supongamos por un momento que hacemos un contrato por un precio global cerrado de la obra, que no es lo mismo que hablar de ajuste alzado absoluto, mal llamado llave en mano, que ya vamos a hablar de eso. Entonces, yo voy a pactar el total de la obra contratada considerando que el precio va a ser inamovible. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, se supone también que como yo conozco el precio total de la mano de obra encomendada, no voy a tener sorpresas. Pero como está el factor humano, y sobre todo el factor humano de personas que trabajan en obra, donde algunas palabras como por ejemplo la ética no existen en su diccionario, por ahí te dicen, mire arquitecta, mire arquitecto, ingeniero, esos números que yo le pasé hoy no me cierran, así que si no ajustamos, yo me voy de la obra. ¿Y sabes qué pasa cuando eso pasa? Cuando se van de la obra, vos traes a otra persona, a otro contratista para que siga la obra y el otro contratista te va a decir que el que estuvo antes hizo todo mal y que hay que hacer todo de vuelta y finalmente esa obra termina costando mucho más caro. Por lo tanto, la sugerencia siempre es, mira, trata de pactar de nuevo con el personal con el que estás trabajando para poder continuar la obra. ¿Cuáles son las desventajas de hacer por contrato o precio global? Hay que ser muy minucioso en la confección del contrato. Todos los extras o adicionales no están contemplados y ahí es donde se recupera muchas veces la empresa constructora o ahí es donde se recupera el contratista. Permítame que les cuente una anécdota de un contemporáneo, colega y compañero de facultad, que luego que salimos de la facultad, él se asoció con otros 2 profesionales, formaron una empresa constructora y allá por la década, a principios de la década del 90, empezaron a licitar obras, a presentarse a licitaciones, mejor dicho, de obras, y generalmente las ganaban. Todos, vamos a hacer un número rápido como anécdota, la obra costaba $1.000.000,
1.000.000 de pesos hoy queda chico para todos, ¿no? Pero vamos a suponer 1.000.000 de pesos, y entonces ese era el presupuesto oficial que decía, y que todos sabemos que los presupuestos oficiales por lo general son escasos, son mezquinos, no son los números reales. Todos los demás que nos presentábamos por encima, 1.200.000, 1.300.000, 1.400.000, y ellos venían y presentaban 998.432,27. Y por supuesto, encima estaban por debajo del presupuesto oficial. Y obviamente ganaba el que tenía el mejor precio y que tenía una trayectoria, que tenía ya una trayectoria confiable dentro de las ejecuciones de obra. Un día le digo a mi colega, compañero, le digo, ¿podemos tomar un café? Y quiero hacerte unas preguntas, porque realmente yo no entiendo cómo hacen ustedes, todos sacamos cuenta, nos da que sobre el presupuesto oficial de la obra estamos todos por encima, 20, 30, 40%, y ustedes están ahí, pero por debajo. Y él me dice, mirá, dice, nosotros lo que tenemos en realidad es muy aceitado el tema de los gastos generales, de los costos indirectos, porque al tener tantas obras, nosotros repartimos esos costos indirectos en las distintas obras. No es lo mismo tener un camión a cargo de una obra que tener a ese camión para repartir materiales en 10 obras. Entonces podés prorratear en 10 obras el costo de mantenimiento, de la amortización de ese camión. Pero eso era la mitad de la verdad. No me dijo cuál era la verdad absoluta. Pero tarde o temprano se descubrió. ¿Cuál era la verdad absoluta? En su empresa, él tenía una persona que tenía toda la capacidad para estudiar los pliegos de especificaciones, para estudiar los planos, la documentación gráfica, para estudiar el contrato, y siempre encontraba algún vericueto donde no aparecía algo que se debía hacer en la obra y que luego sería un adicional de obra o un extra de obra. ¿Qué quería decirle? Bueno, obviamente que cuando había un extra en la obra, ese extra costaba mucho más que a lo mejor que el resto de la obra. Esa obra que la habían presupuestado 998.742,27 centavos terminaba costando 2 millones de pesos probablemente. ¿Por qué? Bueno, porque cuando se hacen los pliegos de especificaciones, y esto sin herir ningún tipo de susceptibilidades, esos pliegos de especificaciones muchas veces son copiados y pegados de otros pliegos de especificaciones sin estudiar en profundidad qué es lo que se está pidiendo en ese pliego de especificaciones. Entonces, tengan esto en cuenta, sobre todo cuando hagan obras de pequeña o mediana envergadura, porque cuando aparece cualquier eventualidad que no esté en el pliego o en el contrato que ustedes le hacen firmar al constructor, eso va a costar mucho más caro. ¿Qué es a destajo o al tanto, por tanto? Esto es cuando uno va pagando por obra ejecutada, siempre que se pacta previamente el precio de cada ítem. Esto es lo que llamaríamos también por unidad de obra. Siempre se certifica el avance de obra y se debe pagar por obra ejecutada, no por obra a ejecutarse, no por la obra que todavía no se ejecutó. Esto parece una obviedad. Pero le voy a decir que a mi criterio y conociendo el paño, está bueno no estar al día absolutamente con los pagos, porque de esa manera uno hace que el personal que está trabajando siempre quede pegado o enganchado porque saben que le están debiendo plata. Les cuento otra anécdota personal. En los 90, cuando teníamos la empresa constructora en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba en realidad, las grandes empresas que armaban las UTE, la Unión Transitoria de Empresas, siempre nos tenían a nosotros que éramos subcontratistas, nos tenían con un retraso en los pagos de al menos 2 quincenas. O una quincena y se nos venía juntando la otra y nos pagaban ahí, pero siempre teníamos un retraso de 1 o 2 quincenas. Esto para que no nos fuéramos, porque había mucha gente que se quería ir de esas obras porque se pagaba poco, por lo que fuera. Entonces, para retenernos, lo hacían de esa manera. Obviamente que hoy, en un escenario inflacionario, esto aparte tiene otra intención, que es que con esa plata que no te están pagando a vos, probablemente puesta en una mesa de dinero o en un plazo fijo, quizás te paguen a vos tu certificado con los intereses de ese dinero original que es genuino que vos debías cobrar. Bueno, ¿cuáles son las ventajas?
La ventaja fundamental es que uno puede tener un egreso planificado de los recursos económicos. O sea, en la planificación vos sabés cuánta plata vas a ir pagando en función del avance de obra. ¿Cuáles pueden ser las desventajas? Cuando no hicimos un cómputo correcto, y esto tiene más que ver hoy con un trabajo de escritorio, un trabajo de computadora, ponerse a hacer un cómputo métrico correcto, no solamente el cómputo geométrico de la medición de la cantidad de metros cuadrados, cúbicos o lineales, sino también de los rindes de los materiales que vamos a utilizar. Y por último, por jornal. ¿Qué quiere decir por jornal? Bueno, por jornal quiere decir que yo soy una empresa constructora y como empresa constructora que soy, le voy a pagar por jornada o por hora trabajada al personal con el cual estoy ejecutando la obra. La única ventaja que voy a encontrar de esta manera es que yo sé cuál es el sueldo que va a cobrar el personal quincenal o mensualmente. Pero tengo muchas desventajas. ¿Por qué? Y porque se va a hacer muy difícil medir cuánto rinde ese operario en cada tarea que va ejecutando, porque como le estoy pagando por día o por hora, y él va a tratar de demorarse todo lo posible para que no se le acabe el trabajo. Por eso que acá aparece la figura del jefe de obra que tiene que hacer que el personal mueva las manos, rinda, no les voy a decir que esté con un látigo de 7 puntas, pero que mueva las manos para que ese jornal que se lleva el operario tenga una correlación, un correlato con el rinde que tengamos luego en el avance de obra. ¿Cuál sería mi criterio para poder ofrecer una opinión, si ustedes quieren? Yo creo que uno debería tener un precio global cerrado, pagar por avance de obra, certificando por avance de obra, y tratar de contratar personal que no esté jornalizado, porque esto hace que cualquier hora se demore mucho más de lo necesario. Ahora, ¿cómo voy a medir yo el rendimiento de la mano de obra? Porque acá hay otro tema muy importante, que es cómo se mide el rinde de la mano de obra. Y una vez más acá aparece el famoso librito Cómputo y Presupuesto del ingeniero Mario Chandías. Bueno, el ingeniero Chandías, como ya dije, tenía mediciones hechas de hace casi 70 años, o un poco más, sobre personal con el que él trabajaba en la provincia de Buenos Aires, con otras necesidades, con otra tecnología, con otros usos y recursos, que hacen que hoy esté absolutamente obsoleta la medición que él hizo en su momento. Y a mí me parece que lo lógico sería que cada uno de nosotros, cuando tenemos continuidad de obra, y podemos hacerlo, hagamos esto de ir midiendo cuál es el rinde del personal. Para los que hicieron conmigo, ¿se acuerdan del curso de dirección de obras en los meses pasados, el mes pasado, o los meses pasados, porque creo que empezamos en agosto y terminamos en septiembre? Recordarán que yo hablaba de mi querido diario de obra, que no tenía que ver con el libro de obra, sino con esa bitácora con la que yo voy llevando anotaciones, sobre todo que tengan que ver específicamente con esto, con el rinde de materiales, el rinde de mano de obra, si hay algún tipo de demora, en qué me estoy equivocando, qué puedo hacer bien para que en la próxima obra lo pueda repetir. Bueno, estas cosas que yo les nombraba en ese momento son fundamentales para poder saber cuál es el rendimiento que tiene la mano de obra con la que trabajamos. Por supuesto, ustedes me dirán, bueno, pero mirá, la verdad es que el personal puede trabajar más rápido si yo le pago por tanto y mucho más lento si le pago por día. Claro, bueno, ya lo entendía eso. Lo que pasa es que, bueno, vos tendrás que medir. Entonces, cuando le pago por tanto, me hace tantos metros cuadrados. Cuando le pago por día, me hace tantos metros cuadrados. Bueno, evidentemente después decidirás vos de qué manera poder ejecutar la obra en función de esto que estamos hablando del rendimiento. Bueno, ¿cómo se mide? Hay dos formas de medirlo. Hoy se usa más la segunda que les voy a nombrar, la que tiene el número 2. Pero bueno, una de las formas es cuánto es la tarea realizada en la unidad de tiempo. Por ejemplo, en una hora ejecutar 1,5 metros cuadrados de mampostería de 20. Pero cuando vamos a medir esto en la práctica, es más fácil hacerlo al revés. Es decir, que para hacer 1 metro cuadrado de mampostería de 20, se necesitan 0,75 de hora.
que en realidad el concepto es que es el tiempo necesario para realizar una unidad de obra. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer un metro cuadrado de mampostería? Bueno, 0,75 de hora, que son más o menos 45 minutos por ahí. La forma de considerar esto siempre es tomando en claro que estamos hablando de un oficial y medio ayudante. Y cuando digo medio ayudante no es porque sea petizo el ayudante, ni que lo hayamos cortado al medio, sino porque un ayudante o el peón de la obra debería atender simultáneamente a dos oficiales. Es el que le prepara la mezcla, le acerca los mampuestos, le va colocando las reglas. Bueno, todo esto lo debe hacer un ayudante atendiendo a dos oficiales. A esto le llamo yo jornal compuesto, que luego cuando les pase el apunte, ustedes van a ver que en el apunte aparece al final del apunte, esto después se los voy a mostrar en la clase que viene para que vean de lo que estoy hablando. Al final del apunte van a encontrar que aparece en rojo, que dice jornal compuesto. Y jornal compuesto implica decir cuánto rinde por día un oficial y medio ayudante. Y cuánto rinde es cuánto ejecuta por día de cada una de estas tareas. De esa manera se puede hacer fácilmente una estimación en tiempos de cuánto va a llevar ejecutar X cantidad de metros cuadrados de mampostería, de revoque, de contrapiso, lo que fuere. Y si yo lo quiero hacer en menos tiempo, lo que tengo que hacer es sumarle más jornales compuestos. Entonces, lo que tengo es, voy a tener a dos oficiales trabajando y ahora ya voy a tener a un ayudante. Dos oficiales y un ayudante. Entonces tengo dos jornales compuestos que voy a hacer en el mismo tiempo, voy a poder ejecutar el doble de la obra. Por ejemplo, en este caso, si tardara 0,75 de hora, en ese mismo tiempo, si pongo dos jornales compuestos, o sea, dos oficiales y un ayudante, puedo hacer 2 metros cuadrados de mampostería en el mismo tiempo. ¿Cómo se mide el costo de los materiales? Y acá yo lo que siempre digo es que por lo general fallamos a la hora de la medición del rinde de los materiales. Más allá que hacemos un correcto cómputo métrico, cuando digo cómputo métrico es cómputo geométrico para estimar cuáles son las superficies, volúmenes, longitudes. El problema está en hacer una estimación ajustada del rendimiento de los materiales por cada unidad de obra. Y ahí es donde creo que tenemos las mayores falencias. Si yo le preguntara a cualquiera de ustedes, ¿cuánta arena hace falta para hacer un metro cúbico de hormigón con un dosaje 1,33, uno de cemento, 3 de arena y 3 de piedra? A lo mejor voy a obtener respuestas disímiles. Uno va a decir 0,60, otro va a decir 0,70, otro va a decir 0,50. Bueno, esto que les estoy planteando tiene que ver con que debemos hacer una estimación ajustada. Y para eso aparece el cómputo de materiales, pero esto es mucho más que medir el material a través de planillas. Es estimar a partir de ciertas fórmulas, pero sabiendo que el rinde de los materiales va a depender mucho de los coeficientes de aporte de cada material. Y cuando hablo de coeficiente de aporte, ahora lo voy a explicar, estamos hablando de aquellos materiales que se miden por volumen, arena, piedra, incluso cemento, más allá que se mida por peso luego en la obra, cementos de albañilería, cal, todos aquellos materiales que se midan por volumen a la hora de hacer una mezcla, un mortero, un hormigón, tenemos que saber que tienen un coeficiente de aporte. Y para saber el coeficiente de aporte, ahí vamos a tener que hacer o bien un ensayo técnico, mandar a ensayar a un laboratorio para ver cuál es el coeficiente de aporte, que esto tiene que ver con la densidad absoluta y la densidad aparente, y ahora lo voy a explicar con mayor profundidad, o bien tener alguna tabla de medición de esto que sea confiable para poder utilizar esos numeritos. Bueno, yo en el apunte que les voy a entregar también, ahí aparece una tabla, se las voy a mostrar también en una de las diapositivas que vamos a ir viendo más luego. Esto creo que hoy no lo vamos a llegar a ver, lo vamos a ver la semana que viene, donde aparecen los coeficientes de aporte. Recuerden ustedes que el coeficiente de aporte está vinculado directamente a la densidad absoluta y la densidad aparente que tenga un material. También les voy a explicar el concepto de cada uno de ellos. ¿Cómo se hace el cómputo de materiales? Bueno, el más común, el más conocido, el más extendido, el que uno sabe perfectamente que se hace de esa manera y cuando encontramos
es el famoso por ítem o rubro de obra. Aquello que dice, bueno, limpieza de obra, nivelación, excavaciones, fundación, estructura, albañilería, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también se podría hacer por etapas de la obra. Por ejemplo, sí, bueno, vamos a hacer hasta capa aisladora y entonces hacemos un cómputo de materiales hasta capa aisladora, o hacemos hasta la altura de Intel, o por obra gruesa, o, bueno, se puede hacer de distintas maneras. Y finalmente se puede hacer también por materiales, pero para hacerlo por materiales, como es el punto 3 que están viendo en la diapo, primero hay que hacer por ítem o rubro de obra. ¿Y por qué entonces voy a hacer por materiales? Bueno, porque estoy haciendo un cómputo absoluto de cada uno de los materiales para tener en cuenta a la hora de la compra de esos materiales, probablemente pueda comprar todo el paquete o ir comprando parcialmente. Bueno, esta formulita que les voy a mostrar acá es una formulita de matemática financiera. Esta fórmula de matemática financiera se utiliza sobre todo en aquellos desarrollos inmobiliarios cuando, voy a dar el ejemplo para que se entienda de qué se trata. Vamos a pensar por un momento que hay un desarrollador inmobiliario que va a hacer un edificio y quiere vender lo que se denomina vulgarmente venta desde el pozo, o preventa, es decir, antes de empezar a hacer el edificio, cuando ya tiene todos los planos aprobados, tiene el terreno comprado y tiene la posibilidad de empezar la obra, lo que hace es empezar a vender antes de empezar a ejecutarla. Bueno, la ventaja del que compra en ese momento es que compra más barato de lo que debería comprar cuando esté terminado ese edificio. Bueno, esa fórmula se utiliza lo que se denomina el valor actual. Y el valor actual de una cantidad futura expresa cuánto vale esa cantidad futura a pesos de hoy. Para decirlo de otra manera, si esta persona quisiera comprar un departamento que se va a entregar dentro de 18 meses, y dentro de 18 meses ese departamento va a valer, voy a ponerlo en dólares para hacer un número cerrado, $60.000, si lo quiere comprar hoy, no dentro de 18 meses cuando se lo van a entregar, lo quiere comprar hoy para que se lo entreguen dentro de 18 meses, pero lo quiere comprar hoy para comprarlo más barato, va a ir con el dinero y le va a decir, bueno, te compro el departamento. Bueno, son $60.000. No, pará. $60.000 cuando esté terminado. Si yo agarro esta plata y la pongo a trabajar, voy a tener mucho más de $60.000 cuando vos la termines. Por lo cual vos me tenés que hacer un descuento por haberte traído esta plata con la cual vos vas a poder ejecutar esta obra. También te va a servir para ejecutar la obra. Entonces se utiliza esta fórmula, la que está acá arriba, que es la del valor actual. Y acá sería el valor futuro, es decir, lo que va a terminar costando o el valor de venta final en el momento que esté terminado, dividido una tasa de actualización, interés o descuento, como quieran que le llamemos, elevado a la cantidad de periodos que corresponda. Esta n de acá, n, es periodo donde se recibirá el valor futuro. Bueno, vamos a hacerlo con números para que se entienda. Vamos a suponer que este señor le dijo que va a pagarle el departamento hoy, pero él no le quiere pagar $60.000, que va a ser el valor futuro, va a ser el valor cuando lo entregue dentro de 18 meses. Entonces, el emprendedor, el desarrollador, lo que va a decir es, bueno, vamos a poner 60.000 como valor futuro y lo vamos a dividir por una tasa de descuento que va a poder ser la tasa que correspondiera a dólares, por ejemplo. Supongamos que hoy tampoco es tan previsible el tema dólar, pero supongamos que esa tasa sea del 10% anual. Estoy exagerando, generalmente es mucho menos a nivel internacional. Hoy 10% en dólares es mucha plata, pero vamos a suponer por un momento que el 10% elevado a la cantidad de meses que corresponda, que dijimos que dentro de un año y medio se lo van a entregar, por lo cual va a ser dentro de 18 meses. Entonces acá la cuenta va a quedar 60.000 dividido 1 más 0,10 elevado a la 18. Como estoy dividiendo por un número, a este número estoy dividiendo por un número, el valor actual siempre va a ser inferior. O sea, este numerito, el valor actual siempre tiene que ser más chico que el valor futuro. Es una cuestión de razonabilidad. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque en realidad nosotros podemos utilizar la fórmula al revés. Yo puedo saber cuál es el valor futuro de un valor actual aplicando la fórmula, pero en vez de dividir, multiplicando. Acá la divido porque le estoy restando la cantidad de periodos que corresponde, o sea, los 18 meses que les planteé, por esa tasa de interés.
¿Cómo sería acá? Y acá sería al revés. Vamos a suponer que el valor futuro va a ser igual al valor actual. ¿Qué es el valor actual en este caso? El presupuesto. ¿Cuál es la tasa de interés que corresponda? Bueno, esta es la tasa de interés que corresponde al índice del costo de la construcción mensual. Supongamos que sea del 3% o del 4%. Entonces va a ser 1 más 0,04, 1,04 elevado a la cantidad de periodos que corresponda. Y acá seguramente que algunos ya pensó, bueno, pero es fácil, entonces yo agarro el presupuesto, lo multiplico, si lo voy a entregar dentro de un año, lo multiplico por la tasa de interés que tengo dentro de un año y ya tengo el valor futuro, el post-supuesto. No, pero no es así. Porque en realidad en la obra no hacemos dos puntos, no hacemos que el flujo de fondos tenga el punto de arranque y el punto de terminación. Porque en el medio, si vamos a tener 12 meses de obra, va a haber distintos ingresos y egresos de dinero que tendrán que ver con el avance de obra. Hay puntos donde vamos a tener mucho más ingreso de dinero, en realidad, ingreso, cuando digo ingreso de dinero, estoy hablando de ingreso de materiales o de mano de obra, y necesito pagar eso. Por lo cual, dependiendo de la programación de la obra, puede que sea más alto o más bajo ese número y no es directo considerando la cantidad de meses que correspondieron. Todo esto después se los voy a mostrar porque para esto les voy a entregar una planilla en Excel que está absolutamente cargada con fórmulas dinámicas para que ustedes puedan hacerlo. Y ahí vamos a hacer el ejercicio, que eso lo vamos a hacer la semana que viene con todo el tiempo que haga falta, le vamos a dar el tiempo necesario. Bueno, ¿cómo se los explico con un ejemplo básico? A ver, vamos a hacer este ejemplo básico. Vamos a suponer por un momento que el valor futuro de de los 100 pesos de hoy va a ser 106. ¿Pero por qué va a ser 106? Porque yo consideré, fíjense acá, que la tasa efectiva es del 0,99, o lo que es lo mismo, la tasa nominal anual es del 12%, o sea, es el 1% mensual, considerémoslo así para que se tenga en cuenta. Quiere decir que voy a aplicar la fórmula que es 100 multiplicado por si estamos hablando del 1% mensual, tengo que tener acá 1 más 0,01 elevado a las 6. ¿Por qué a las 6? Porque estoy considerando que son 6 meses. Entonces, el número final va a ser 100 por 1,01 elevado a las 6, me da 106. El valor futuro de 100 es 106. Acá es lineal. ¿Por qué? Porque consideré 6 meses y el 1% mensual y consideré 2 puntos. El punto de arranque, el punto 0 y el momento 6. Pero piensen que si yo hubiera considerado en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3 o en el punto 4, evidentemente habría variaciones. La aplicación de esta fórmula está cargada en la planilla Excel que vamos a ver la semana que viene y que ustedes van a tener una vez que terminemos el curso. De hecho, yo lo voy a enviar igual previo a la clase que viene, se los voy a enviar para que la reparta el colegio, así ustedes la tienen y la pueden ir viendo, pero la vamos a utilizar en la clase que viene el próximo jueves 20, en el mismo horario que hoy, a partir de las 18 horas. Bueno, habíamos hablado de formas de contratación y costos de la obra. Y como ustedes ven, hay muchos temas que son por ahí soslayados a la hora de hacer cualquier tipo de presupuesto, pero que van a tener mucho que ver en el valor final, en el costo final que pueda tener esa obra. ¿Por qué? Porque va a incidir de qué manera se contrataron los trabajos. Por ejemplo, algunas preguntas que ustedes deberán contestarse mientras estén trabajando. ¿Cómo será contratada la mano de obra? ¿Con un único contratista a cargo de todos los trabajos y provisiones o con varios contratistas? Por supuesto que si hay más de un contratista, va a tener que existir un administrador de obra para que pueda administrar. Si hay un único contratista y es una empresa constructora, la empresa constructora se dedica a la tarea de administrar. ¿Cuál será la modalidad de un contrato único? ¿Cuáles serán las que corresponden a diversos contratistas? Por ejemplo, ¿va a ser un contrato único por unidad de obra, o sea, a destajo, como habíamos hablado hace rato, o por tanto? ¿O va a ser un contrato por ajuste alzado, que ya vamos a ver enseguida, vamos a explicar un poquito más de esto? ¿Cómo va a ser la modalidad?
todo esto también puede llegar a incidir en el presupuesto y luego en el postsupuesto. ¿El comitente se va a reservar el derecho de proveer ciertos materiales o equipos? Hay que preguntar esto también, porque a lo mejor el propietario de la obra que vamos a ejecutar resulta que es el dueño del corralón más grande de la ciudad. Y no voy a ir a comprar si él va a proveerlo. Bueno, por lo tanto, en ese caso, quizás solamente tengan que cotizar la mano de obra. Entonces, también tengo que preguntarme esto. ¿La construcción de algún rubro será realizada por administración directa del profesional? Esto también hay que tenerlo en cuenta. ¿Voy a administrar la obra? ¿Voy a cobrar honorarios por administrar la obra? ¿O la va a administrar el propietario? ¿Qué pasa cuando la administra un profesional? Que es porque no hay una empresa constructora conformada como tal que administre la obra y que el propietario de la obra no la quiere administrar, porque cuando no hay una empresa constructora y viene la cuadrilla de Juan, Pepe, Rubén y el cuñado, que no son una empresa constructora, son una cuadrilla simplemente, bueno, hace falta un administrador. El administrador es aquella persona que no solamente contrata al personal, le paga al personal, sino que se encarga de las compras, de la movilidad del personal, de que cumplan horarios, etcétera, etcétera. Recuerden siempre que la función del director de obra no es administrativa, es puramente intelectual y técnica. La ausencia de contratistas en el caso de rubros que se realizan por administración directa del profesional permite lograr economías, no obstante los honorarios adicionales del profesional. Y esto lo quiero aclarar. Al cliente le tenemos que decir que en el caso que no contrate una empresa constructora, si le tengo que administrar yo la obra por afuera de hacer la dirección de obra, que esto es un tema que ya lo discutimos si quieren, yo le tengo que cobrar honorarios adicionales. ¿Por qué? Porque mi tarea como director de obra no es la administrativa, es técnica y es una tarea intelectual. Ahora, si yo tengo que administrarle la obra, ir a comprar los materiales, pagarle a la gente, ir a buscar la plata y toda esta historia que por ahí hacemos nosotros, desconociendo que eso no es ni conducción de obra, ni dirección técnica, ni dirección de obra, sino que es administración, bueno, en ese caso hay que aclararle al cliente que va a tener que pagar aparte honorarios por administración. Claro, dice, este procedimiento implica para el propietario asumir el riesgo de un precio incierto y obligaciones y responsabilidades adicionales. En realidad, el propietario, ¿por qué no contrata una empresa constructora? Bueno, por todo esto que les planteaba al principio cuando hacíamos el precio, cuando veíamos cómo se conforma el precio de una obra a través de una empresa constructora, porque la empresa constructora, ¿qué tiene? Y tiene gastos generales o costos indirectos que cubrir. Costos indirectos que ya explicamos, de mantenimiento, costos financieros, costos varios, costos de obra. ¿Y por qué contrata al personal que está en negro? Y porque el personal que está en negro, que Juan, Pepe, Rubén y el cuñado, que no aportan, que no tienen ART, que no tienen seguro, que cobran y no tienen ningún tipo de responsabilidad posterior, porque en realidad no están inscritos en ninguna parte, se supone que le va a costar al propietario, al comitente, le va a salir más barato. Pero cuidado, porque cuando lo barato suele salir caro, ¿no? Porque cualquier problema que tenga con esta gente, sobre todo cuando no le aclaramos al cliente que él es el constructor, en realidad él asume la responsabilidad de constructor, no nosotros, y para eso en el curso de dirección de obra, recuerden que les dije que hay que hacer firmar un acta de mandato, una declaración de obligaciones del comitente, donde se obliga al comitente a notificarse de que si él no contrata una empresa constructora, el responsable por las cuestiones que tengan que ver impositivas, laborales y previsionales con el personal, corren por cuenta y orden del comitente, no por orden y cuenta del profesional que está a cargo de la dirección de obra. Y esto, recuerden que hay que hacerle firmar un acta de mandato, un acta donde se notifica el propietario que si no contrata una empresa constructora, el responsable por estas cuestiones es él. Y de esa manera también yo quedo liberado de esas responsabilidades. Mis responsabilidades como director de obra, responsabilidades técnicas y responsabilidades sobre seguridad e higiene del personal, no las puedo prescindir, no puedo excusarme de esas responsabilidades, pero sí puedo, a partir del acta de mandato, la declaración de obligaciones del comitente, puedo
endilgarle al propietario las responsabilidades laborales, impositivas y previsionales del personal que tiene en la obra que no está registrado, que está en negro. Otro, el contratista único resulta conveniente cuando se desea concentrar responsabilidades o se procura abreviar los plazos de construcción. Ustedes saben que mientras más gente trabaja en la obra, más complicaciones suele haber, sobre todo a la hora de coordinación. Imagínense, viene el electricista y empieza a canaletear todas las paredes que ha terminado de revocar el albañil. Y después viene un ayudante del electricista y viene tapándola con mortero cementicio y deja unos parches mal hechos. Entonces ahí aparece otro ítem que se llama ayuda de gremio, que son aquellos operarios que van a hacer reparaciones o van a completar trabajos que otros operarios de la obra dejaron sin terminar. Dice además, los contratos separados permiten reducir costos, pero requieren una cuidadosa tarea de coordinación. Esto que les estoy planteando, tiene que haber una persona continuamente en la obra para coordinarlos, para que, por ejemplo, mientras estén pintando, no esté colocando el piso en la misma habitación otra persona. Bueno, estoy hablando, por supuesto, exagerando la cosa, pero para que se den cuenta que la coordinación en estos casos hace que sea una tarea importante y de presencia continua en la obra de la persona que está encargada de esa obra. Hay tres, que ahora las voy a explicar con mayor detenimiento, tres modalidades de contratación muy comunes, o las más comunes, que en realidad después podemos ver si podemos hacer un mix de ellas, que son el coste y costas, la unidad de medida y el ajuste alzado. Bueno, a ver cada una de ellas. El coste y costa. Permite negociar separadamente las costas del costo de la obra, acotando los márgenes del contratista, pero llevando incertidumbre al propietario respecto al precio final. ¿Cuándo se suele utilizar esta forma de contratación que luego impactará en el presupuesto de obra? Cuando es una obra, por ejemplo, de ampliación o de refacción, donde no sabemos muchas veces con qué nos vamos a encontrar, donde no hay mucha documentación gráfica, donde no hay una profundidad de estudio, no hay planos asentados, realmente no sabemos si lo que dicen los planos es verdad o no. Les debe haber pasado más de una vez que no saben por dónde pasan las instalaciones, entonces uno tiene que empezar a buscar las instalaciones, y por ahí hiciste un trabajo de proyecto de ampliación y resulta que cuando querés empezar el trabajo te encontrás que pasan cañerías por ese lugar. Bueno, por eso dice que permite negociar separadamente las costas del costo de la obra. O sea, en este caso, vos decís al cliente, mirá, para esto va a hacer falta tanta plata para la mano de obra y para los materiales, pero si nos encontramos con algo que no está previsto, que no figura en planos, o que nosotros nos encontremos y que nos impida seguir avanzando, vamos a tener que renegociar. Por eso dice que lleva incertidumbre al propietario respecto al precio final. La unidad de medida, en principio, es la que la mayoría de los albañiles utiliza, que ustedes seguramente cuando contratan para una obra, un contratista de obra te va a traer un listadito escrito en una hoja de cuaderno arrancada, una hoja de cuaderno espiralado arrancada, donde te aparece cada uno de los ítems con el precio. Por ejemplo, te dice, bueno, excavación tanto, viga de fundación tanto, cimiento tanto, columna tanto, mampostería tanto. Eso es lo que sería la unidad de medida. Si bien no tiene mucha complicación, el tema es que vos tenés que hacer, como ya expliqué antes, un correcto cómputo métrico para poder llegar a un presupuesto ajustado. Porque si vos decís, bueno, bárbaro, vos me traes acá todos los precios de cada uno de los ítems, pero si yo no sé cuántos metros cuadrados de mampostería tengo, cuántos metros lineales de zócalo tengo, cuántos metros cúbicos de hormigón tengo, y tampoco me sirve para hacer un presupuesto. Y por último, el ajuste alzado, que ahora vamos a ver que hay una variante. Existe el ajuste alzado relativo y el ajuste alzado absoluto. El ajuste alzado implica la disminución de riesgos para el comitente y por consiguiente incrementa el coeficiente de pase entre costo y precio para el contratista. A ver, ¿qué quiere decir en otras palabras? El ajuste alzado es cuando mal llamamos un llave en mano, que le decimos, bueno, mira, el precio final de la obra es 100. Y probablemente dentro de esos 100 haya un porcentaje de un 30, un 40% que sea en principio utilidad o beneficio. Que luego
se puede ir achicando a lo largo de la trayectoria o del progreso de la obra, porque, bueno, en un escenario inflacionario quizás los materiales aumentaron de precio, tuve que ajustar la mano de obra y entonces ese margen, esa utilidad que yo había pensado que iba a ser de un porcentaje alto, 30, 40%, termina siendo mucho menor a eso previsto. Por eso se denomina el coeficiente de pase. Y quiero aclarar algo porque a lo mejor en algún punto les puede pasar o quizás lo han escuchado. Recuerden que hay empresas que cuando van a cotizar, como tienen ya calculado cuáles son los costos indirectos y cuál es la incidencia impositiva, lo único que hacen es del costo-costo, o sea, de materiales más mano de obra, multiplicarlo por un número que es lo que se denomina coeficiente de pase. Yo se los nombré así al pasar hace un rato, cuando les dije del costo-costo, algunas empresas le ponen, lo multiplican por 2, es decir, le cargan un 100% al costo-costo y ellos tienen cubierto de esa manera la cuestión impositiva y la cuestión de costos indirectos o gastos generales. Bueno, fíjense que en algunos lugares suele pedirse no precisamente que hagan el presupuesto de la obra, que no se presente un presupuesto de la obra, sino que a la hora de la licitación se les pide que pasen el coeficiente de pase. Es decir, sobre el costo-costo que considera el comitente, ellos van a hacer competir a los coeficientes de pase. Si uno lo cargó con el 2,2 y el otro lo cargó con el 2,1, se supone que el de 2,1, que tiene un coeficiente de pase menor, va a ganar la licitación. Bueno, le cuento esto porque también es otra modalidad que existe en algunos lugares del país. Ahora vamos a ver entonces qué tipo de contratos existen y cuáles son los riesgos que tienen. Habíamos hablado de coste y costas. Claro, para el que presupuesta el riesgo es bajo, por eso está en verde. ¿Por qué el riesgo es bajo? Porque claramente, si yo voy diciendo, bueno, mira, acá me tenés que traer 10 bolsas de cemento, 10 hierros del 10 y traerme 2 metros cuadrados de mampostería, 2 metros cuadrados de ladrillo del tren, del 20. Bueno, entonces eso permite hacer una parte de la obra, pero después sigue, dice, bueno, ahora necesito que me traigas 2 metros cúbicos de arena, 3 viguetas y no sé qué cosa. Bueno, evidentemente que voy avanzando y el riesgo para mí, que estoy presupuestando, es bajo. ¿Por qué? A ver, preguntame, ¿dónde figura el coeficiente de pase? No, no figura en ningún lado. El coeficiente de pase es esto que estoy planteando, Noelia, entre el costo-costo y el valor final. O sea, el coeficiente de pase es multiplicar el costo-costo, materiales más mano de obra, por un número. Ese es el coeficiente de pase. No figura en ningún lado. Figura, en realidad, de acuerdo a la empresa que vos tengas y de acuerdo a la gimnasia operativa que vos tengas con esa empresa, con cómo has trabajado históricamente, decir, bueno, mira, acá para que ganemos plata y para poder cubrir los gastos generales y la cuestión impositiva, vamos a multiplicar por X, 2,5, 3 o lo que fuere. Bueno, entonces yo decía, para el que presupuesta, en este caso el de costa y costa, es bajo el riesgo. Para el que presupuesta en unidad de obra, el riesgo es medio, porque en realidad la única diferencia que puede existir es en la medición del cómputo geométrico de la obra. Y para el ajuste alzado, el que presupuesta tiene un riesgo alto. Y ahora vamos a ver cada uno de ellos en particular. ¿Por qué el de costa y costa tiene riesgo bajo? Bueno, porque obviamente se van proveyendo materiales y mano de obra a medida que se va necesitando, por lo cual se va presupuestando a medida que se va necesitando, se van sumando los gastos y los beneficios a medida que avanza la obra. Y esto es lo que planteaba hace un rato. El cliente tiene idea de cuánto va gastando, pero nunca va a saber cuánto va a terminar gastando. Se produce una incertidumbre muy grande a la hora de saber cuánto va a terminar costando esa obra. En el caso de la unidad o medida, unidad de medida o unidad de obra, el riesgo lo puse en amarillo, riesgo medio. ¿Por qué? Bueno, porque las ventajas se encuentran en la practicidad de contratar ítems no computados o contratar independientemente distintos tipos de contratistas. Por ejemplo, llamo a uno que haga mampostería, otro que haga revoque, otro que haga colocación de cerámica, otro que haga instalaciones. Esto a veces suele ocurrir cuando no hay una empresa constructora y se presenta una obra de mediana envergadura, subcontratos, bueno, entonces cada uno hace una parte.
Y por último, por ajuste alzado. Hay dos tipos de ajuste alzado, como ya les planteé. El ajuste alzado absoluto, que es el riesgo muy alto, que es cuando yo pongo un precio sobre un objeto, no se puede modificar ese precio, pero tampoco se puede modificar el objeto. Y acá es donde viene el dilema, porque generalmente lo que pasa es que se modifica el objeto, en este caso la obra, y eso hace que el riesgo sea muy alto. Pero en esos casos lo que se recomienda hacer es optar por lo que se denomina el ajuste alzado relativo. ¿Qué quiere decir relativo en este caso? Es un riesgo alto también, pero aquellos puntos que nosotros sepamos que se van a ejecutar de manera perfecta y de manera confiable con el personal y con los materiales que ya sabemos que están definidos, lo hacemos bajo ajuste alzado absoluto. Y esto generalmente es la obra gruesa. ¿Por qué? Porque después vieron con lo que suele pasar, que después cuando empieza a achicarse el presupuesto de la plata con la que cuenta el comitente, dice, che, pero mirá, nos hubiera gustado ponerle el piso radiante, el losa radiante, pero no nos va a alcanzar, así que mejor hagámosle un contrapiso nomás. Bueno, todo eso que quedó fuera del proyecto original, que a lo mejor no se puede ejecutar por falta de capital del comitente, lo podemos poner dentro del ajuste alzado relativo. ¿Esto qué implica? Que lo puedo negociar. El ajuste alzado implica la disminución de riesgo para el comitente y por consiguiente incrementa ese coeficiente de pase que yo había comentado entre el costo y para el precio del contratista. Yo diría que esto lo puse yo para que ustedes lo tengan como referencia, lo de llave en mano. No existe la figura legal de un contrato llave en mano. El contrato legalmente se llama por ajuste alzado y en todo caso, si es por ajuste alzado con un precio definido sobre un objeto definido, es ajuste alzado absoluto. Así que si hacen un contrato de esta naturaleza, consideren ustedes que es ajuste alzado y no llave en mano. Pero dicho sea de paso, y esto siempre me sirve para abrir otro flanco y comentarles algo, muchos de nosotros, me incluyo, nos hemos dedicado a trabajar como pseudo empresas constructoras en alguna época de nuestras vidas, sobre todo cuando somos jóvenes y arrancamos la vida profesional, y empezamos a competir muchas veces ofreciéndole al cliente hacer la obra también. Pero el problema de que hagamos nosotros la obra, el problema de que nosotros hagamos la obra es que nosotros no somos como arquitectos de empresa constructora. Nosotros somos profesionales de la construcción, pero nuestro trabajo solamente puede ser intelectual. Yo no puedo facturar ni un metro cuadrado de mampostería, ni un ladrillo, ni un caño colocado. No puedo facturar obra. Yo lo único que puedo facturar son honorarios. A excepción de que como profesional vaya y me dé de alta, me inscriba como empresa constructora o empresa de servicios, aunque sea unipersonal, y luego subcontrate o contrate a gente que trabaje para mí. Pero de esa manera voy a tener que hacer pagos, además de lo que pagamos nosotros como profesionales, pagos de otro tipo de impuestos, como por ejemplo industria y comercio, inscribirnos en el IERIC y un montón de otros impuestos. Digo esto porque me ha pasado de asesorar a profesionales que han metido la pata, y lo digo así vulgarmente, dándole una factura por el total de la obra que habían administrado y habían cotizado, y entonces la obra costó 5 millones de pesos y le dieron una factura de honorario por 5 millones de pesos donde decían que le habían ejecutado por llave en mano la obra tal. Ustedes dirán, pero qué ignorante. Sí, sí, yo voy a decir que ignorante, pero bueno, hay gente que no lo sabe. ¿Y saben qué pasa con esos 5 millones de pesos si esa factura, que hoy que son electrónicas, son rápidamente detectables? A lo mejor antes cuando era factura de papel, salvo que la presentara el comitente en algún lado, no había forma de darse cuenta. Pero hoy que son facturas electrónicas, la mayoría de las nuestras, ¿qué pasa? Inmediatamente se está registrando en AFIP. Y cuando se registra en AFIP y aparece una factura de 5 millones de pesos, cuando vos sos monotributista categoría C,
te van a traer de una orejita, te van a decir, a ver, arquitecto, venga, venga. Che, ¿cómo es acá que de golpe usted de ser monotributista categoría C pasa a cobrar 5 millones de pesos? Y entonces vos le vas a explicar, no, no, pero ¿sabe qué pasa? Eso es porque yo le hice la obra y entonces ahí le puse todo porque me pidió una factura. Y te va a preguntar, AFIP te va a preguntar, che, AFIP te va a preguntar, arquitecto, ¿vos sos empresa constructora? No, no, yo soy arquitecto. Bueno, pero vos no podés facturar entonces esto. Y si vos facturás esto, para nosotros, esos 5 millones de pesos no es una obra, son honorarios que vos cobraste por esa obra. Así que a partir de este momento, estos 5 millones de pesos, vos ya no sos más monotributista, vos pasaste a ser responsable inscripto. Pero además responsable inscripto, como nosotros presumimos que vos esto lo venías haciendo con continuidad, reiteradamente, te vamos a cobrar, además de el impuesto a las ganancias, te vamos a cobrar un retroactivo de 3 años para atrás porque presuponemos que vos venías haciendo esto. Bueno, todo esto que les estoy contando, que me ha tocado asesorar a gente que cometió ese gravísimo error, al día de hoy está pagando moratorias en Mis Facilidades. Si alguna vez han entrado a la página de AFIP, Mis Facilidades, y está pagando moratorias por haber metido la pata de esa manera. En todo caso, cualquier tipo de obra que ustedes quieran ejecutar, lo único que tienen que facturar, si ustedes la administran, son los honorarios por administración. Los materiales a nombre del cliente. Si está el personal en negro, la factura o los recibos, mejor dicho, que haga el personal en negro a nombre del cliente. Nunca, pero nunca, nunca, nunca a nombre de ustedes. Y no es solamente por AFIP, es porque el Ministerio de Trabajo puede tomar que ustedes son empleadores de ese personal. Empleadores, obviamente, del personal que lo tienen negro, por lo cual ustedes son infractores de la ley, porque no están blanqueando ese personal, no los tienen en blanco, haciendo los aportes que correspondan. Y todo esto implica una serie de complicaciones, van a tener que contratar contadores, abogados y un montón de cosas que no tienen sentido. Entonces, ¿quieren administrarle la obra porque el cliente no lo quiere hacer? Listo, contrato por administración. Y acá termino con esto y seguimos avanzando. Hay muchas posturas con respecto al tema de si vos administrás la obra y la dirigís, no hay una contraposición de intereses. Porque si vos estás dirigiendo la obra y tenés que controlar la cantidad de materiales que se usan y a su vez, como administrador, estás cobrando un honorario, pero sobre un porcentaje de los costos de la obra, y a vos te va a convenir gastar más en la obra, y entonces como director de obra le va a decir, metele más cemento, tráeme más hierro, usa más de esto, porque después como administrador, sobre el volumen de plata que se gastó para la compra de materiales o de mano de obra, vos vas a cobrar un porcentaje más alto. El porcentaje va a ser el mismo, lo que vas a cobrar en realidad es un monto más alto porque de donde tomás el origen de ese porcentaje es un valor mucho más alto. Y ahí viene el choque de intereses. Hay algunas bibliotecas que dicen que esto no conviene hacerlo porque puede generar disgustos entre el comitente y el profesional, y hay otros que dicen que no, porque se supone que un profesional es lo suficientemente honesto e idóneo como para poder separar las cosas y hacer las dos tareas. ¿Cuál es mi postura al respecto? Y yo creo que controlarse a sí mismo no es la mejor de las variantes, ¿no? Porque yo como director de obra y administrador de obra me estoy controlando a mí mismo, soy juez y parte. Así que en mi caso no lo recomiendo, pero eso queda liberado y queda librado obviamente a los profesionales que quieran hacerlo y por supuesto no hay nada que lo niegue, que lo puedan hacer. Lo que sí aclaro, y una vez más, si van a administrar la obra, le cobran, le hacen un contrato, además del contrato por dirección de obra, le hacen un contrato por administración de obra y le cobran un porcentaje o le cobran un monto fijo o como ustedes quieran, pero por administrar la obra. ¿Y qué implica administrar la obra? Implica compra de materiales, pago al personal, hacer las certificaciones, controlar que cumpla el personal los tiempos pautados en obra, controlar los horarios de ingreso y de salida del personal. O sea, es una tarea bastante más
obviamente administrativa, por eso estás cobrando administración, que técnica. Bueno, pasamos acá. Con esto vamos a cerrar esto acá hoy y seguimos la semana que viene. Ahora, esta es mi teoría con respecto a qué pasa cuando viene un cliente y nos pide que le hagamos un presupuesto de obra. Y voy a hacer una especie de dramatización de lo que suele pasar en esos casos. Resulta que te llama por teléfono el cliente y te dice: hola, ¿cómo le va, arquitecto? ¿Cómo está? ¿Se acuerda de mí? Usted me dio la tarjeta, estuvimos en un evento y usted me dio la tarjeta. Bueno, yo en ese evento les comenté que teníamos un terrenito y que queríamos construir. Y mire, más o menos les quiero contar lo que queremos. Queremos una casita simple, vio, 2 dormitorios con una cochera doble, porque ahora tenemos un solo auto, pero quizás más adelante tengamos otro. La posibilidad de que se pueda ampliar un tercer dormitorio. Uno de los dormitorios, eso sí queremos que esté en suite. Queremos un estar importante, como para que tengamos ahí reuniones familiares. Y un estilo rústico. El cliente dice rústico cuando quiere hablar de algo baratito. Te dice rústico, está hablando de algo baratito, ¿no? No sabe diferenciar entre rústico y barato. Y la segunda pregunta, después de describirte todo esto, dice: ¿cuánto calcula que serán en metros cuadrados eso? ¿120, 130? Y sí, más o menos. Todo esto por teléfono, ¿no? Ajá, sí. Bueno, y la tercera pregunta es: ¿cuánto puede costar el metro cuadrado de eso? ¿Tiene idea? Y la verdad que no tengo idea. Y no tengo idea y creo que sería irresponsable darle un número. Va a decir, bueno, porque el colegio profesional dice que el metro cuadrado de construcción está en 197.000 pesos. Sí, está bien, pero ¿qué tipo de construcción? ¿Cuál es la complicación? ¿De qué tipo de materiales? ¿Qué tipo de terminaciones? ¿Qué superficie? ¿Dónde está la obra? Bueno, todas estas cosas configuran un presupuesto. Por lo cual, yo les propongo la siguiente metodología. Estimar el costo según el grado de definición de la idea arquitectónica. Y esto siempre atado al grado de compromiso que tenga con ustedes el cliente. ¿Por qué? Y porque ese cliente que viene sin ningún compromiso, prácticamente a preguntar cuánto le puede costar la obra y se va, yo no me voy a poner a hacerle un anteproyecto, hacerle un cómputo métrico, sacarle un presupuesto para que el tipo agarre y diga: es mucha plata, arquitecto. Mira, ahora viene la fiesta, aparte tenemos el egreso de mi hijo de la facultad, le vamos a hacer una fiesta, después vienen las vacaciones. Y capaz que en marzo lo contacto de vuelta y vos trabajaste durante un montón de días para poder hacerle un anteproyecto, un cómputo métrico, estimar cuáles eran los costos para que el tipo te diga: gracias, ya veremos más adelante. Entonces, el grado de definición de la idea arquitectónica y la estimación de los costos van a seguir un mismo curso. Aproximación en las primeras instancias, cuando te llama por teléfono y lo citas en el estudio o en tu oficina o en tu empresa o en el café o en el coworking, pero siempre que venga él, no que vayan ustedes a su casa. Esto se lo digo con conocimiento de causa, porque históricamente siempre terminamos siendo nosotros los que cedemos. No, yo voy a tu casa. Bueno, venite esta noche, tipo 9:30 de la noche, te tomás un cafecito y charlamos. ¿Me va a pagar a mí la consulta y me va a sacar información con un cafecito y 2 maicenitas? No, que venga primero al estudio, que venga a la oficina. Si no tenés estudio, no tenés oficina, citalo en un café de última, pero hacé lo que se mueva. El grado de definición entonces tiene que ver con solo aproximación en las primeras instancias, avanzar, que sean estimaciones más precisas a medida que avanza el proyecto, determinar el costo de la construcción cuando ya firmaste un contrato y el monto definitivo a la terminación de la obra. Y acá una noticia. Uno va a saber cuánto terminó costando la obra cuando termine la obra. Acá no es lo mismo que un auto que vos vas a la concesionaria y te dice, bueno, terminado, patentado, puesto en la calle, vale X. Acá, como va a pasar un periodo, un proceso dinámico donde se va a desarrollar esa obra, lo más probable es que el valor final lo vayamos a tener cuando terminemos la obra. Entonces, ¿qué les propongo yo? Yo les propongo lo siguiente. Hacer sobre croquis o idea de partido, o sea, 3 estadios. Sobre croquis o idea de partido, sobre anteproyecto
o sobre proyecto con detalles. Es decir, sobre croquis, idea de partido, cuando yo tengo aproximadamente algo de lo que quiere este tipo y lo tengo dibujado en una plantita nada más. Una configuración así de zonificación con superficies sin definiciones muy profundas. Sobre anteproyecto, cuando yo le empiezo a dar medidas, materiales y algún tipo de dimensión, y finalmente cuando tengo el proyecto con detalles, que tengo definido instalaciones, del tipo de artefacto, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, esto que les voy a mostrar, que seguramente, probablemente, si no lo agrandan, no lo van a ver, pero se los voy a contar, se llama cursograma. Este cursograma empieza acá arriba y dice inversión prevista. La inversión prevista es, antes de empezar cualquier proyecto o anteproyecto o croquis, preguntarle al cliente, ¿cuánto pensás que vas a poder gastar vos para hacer esta obra? ¿Cuánto pensás que vas a invertir? Porque hay muchos clientes que pretenden comprarse un Audi A6 y les alcanza para comprarse un Fiat Palio. Y entonces vamos a trabajar pensando que se va a comprar el Audi, pero el tipo no le va a alcanzar más que para el Palio. Sin desmerecer al Palio, que también es un auto, no es el Audi A6. Entonces, primero que nada, preguntamos, inversión prevista. Con respecto a eso, vamos a generar lo que se denomina el famoso programa de necesidades. ¿Qué necesita el cliente? Bueno, ahí lo sentamos en el estudio, le explicamos qué es lo que necesitamos que nos diga. Hacemos unos croquis preliminares, siempre estamos hablando de manchas de zonificación, con alguna aproximación de superficie. Ahí me está llamando alguien que no entiendo si quiere entrar a las 8 menos 10. Permiso, ¿eh? Y sí, entró a las 8 menos 10. Bueno. Lamento informarle, Sergio, que estamos casi al finalizar ya. Era a las 6 de la tarde. Me imagino que por algún problema no habrá podido ingresar antes. Bueno, vuelvo acá. Entonces decíamos, en el cursograma, cuando tenemos el programa de necesidades, croquis preliminares, donde hacemos una mancha, una zonificación aproximada, no con medidas exactas, sino, bueno, más o menos para tener una idea de superficie. Ah, qué raro que se te haya desconectado. Entraste, Sergio, con otro dispositivo, porque si estuviste conectado al principio, te deja entrar la segunda vez. No hace falta que yo te dé ingreso. Bueno, sigo acá. Cuando tenemos los croquis preliminares, hacemos una estimación preliminar de costos. Una cosa que ya le voy a explicar de qué manera, muy simple, nada de estar calculando y haciendo un cómputo métrico. Si dentro de esa estimación de los costos preliminares estamos dentro de la inversión prevista, fíjense que acá viene la línea así del cursograma y te dice, che, ¿está dentro de la inversión prevista? Si está, seguimos para abajo. Ajustamos el programa, ahora empezamos, hacemos alternativas de diseño, alternativas de especificaciones, evaluamos cuál de las alternativas sirve, hacemos el anteproyecto y ahí presupuestamos, hacemos un presupuesto global estimativo. Fíjense que esta parte sería la de croquis, esta parte sería la de anteproyecto. Siempre venimos y nos fijamos el cursograma. Che, dentro de estos números que sacamos, ¿está prevista esa inversión? ¿Alcanza la plata que nos dijo que tenía el cliente? Bueno, si no alcanza, tenemos que volver para atrás y empezar a ajustar. Si alcanzare, vamos para abajo. Y entonces ya empezamos a desarrollar todo esto, no se los voy a leer todo porque se van a aburrir, pero es todo lo que sería proyecto con detalle, es decir, documentación de proyecto, plano y planilla, documentación de proyecto, especificaciones técnicas, esquema de contratación, documentación de las condiciones de contratación, etcétera, 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 hasta el costo definitivo de la obra, que es esto que aparece ahí abajo, que no se alcanza a ver porque está tapado por el rótulo ese. Bien. Esto es lo que se denomina un cursograma, y este cursograma tiene que ver con esto que les planteé. Me vuelvo para atrás para que vean esto, que es sobre croquis, sobre anteproyecto, sobre el proyecto con detalles. Estamos vinculando entonces el grado de compromiso con el desarrollo de la tarea nuestra. ¿Qué vamos a hacer? En el caso de estar trabajando sobre croquis, es decir, la primera instancia, o una idea de partido, y esto es cuando tenemos definiciones muy pobres, muy escasas,
el compromiso todavía del cliente es bajo, no alcanzó a decirme, bueno, mirá, sí, lo voy a hacer, estoy viendo, todavía te dice, estoy viendo, a ver qué me conviene, qué no me conviene. Bueno, en este caso, lo que conviene utilizar a nosotros como profesionales que estamos presentando un presupuesto es lo que se denomina antecedentes comparables, es decir, buscar números de obras de similares características a la que el comitente quiere llevar a ejecutar para poder hacer un presupuesto. Esto es un método simple porque es simplemente estimar cuál es el costo del metro cuadrado de construcción de la característica constructiva que quiere hacer el cliente y multiplicarlo por los metros cuadrados aproximados de superficie de la construcción que él quiere hacer. Pero podríamos hacer una salvedad y clasificar el tipo constructivo, por ejemplo, de 3 maneras, como he puesto yo acá. Categoría estándar, categoría mejorada, categoría de lujo. Yo le he puesto esos nombres. Ustedes podrían poner categoría vivienda social o categoría vivienda tipo barrio o categoría tipo country o categoría tipo loft, no sé. Y si quisieran ponerle alguna al medio, yo puse acá 3, pero podrían haber puesto alguna al medio, debe haber en el medio alguna. Pero cada una de estas tener desarrollado en el estudio, en la oficina, en la empresa con la que trabajamos, tener desarrollado un modelito, tener desarrollado una tipología que ya le pudimos hacer el cómputo métrico, el cómputo geométrico, y tenemos entonces, para no tener que estar poniéndonos a trabajar y haciendo el cómputo de ese proyecto que él pretende, que estamos sobre el croquis en este momento, decimos, mira, tenemos 3 categorías. La categoría estándar vale 100.000 pesos el metro cuadrado. La categoría mejorada vale 140.000 y la categoría lujo vale 180.000. ¿Cuál te parece? Y claro, como tenemos tipologías hechas con esos bonitos renders que suelen hacer los nuevos arquitectos y arquitectas, les demostramos, tenemos ahí en el estudio, tenemos planteado ahí unas imágenes puestas o bien en la computadora o bien impresas. Digo, mira, esa categoría es la social, tiene estas características. Esta es la mejorada o la tipo barrio. Esta es la tipo country. Esta vale tanto y esta vale tanto. Perdón. Probablemente el comité te diga, no, mira, quiero la tipo mejorada. Bueno, el metro cuadrado de esta vale 140.000 y de acuerdo a las necesidades, del programa de necesidades que vos me planteaste, esta construcción vale 140.000 multiplicado por 100, o sea, vale 14 millones de pesos. El tipo te va a decir, no, es muy cara. Bueno, listo, es muy cara, entonces podemos hacer 2 cosas, o bajamos la categoría o bajamos la superficie. Pero la idea es no trabajar indefinidamente haciendo un cómputo métrico, saliendo a buscar precios cuando el cliente te dijo ahí al toque, no, es muy cara. Entonces esto sería sobre croquis, o sea, el primer estadio del que hablamos, sobre croquis. ¿Qué puede pasar después? Que el tipo diga, bueno, no, pará, mirá, me gusta este modelo, desarrollémoslo, pero ya ajustémoslo, hagamos el anteproyecto. Entonces, en el anteproyecto, ya el grado de desarrollo se supone que debe analizarse más en profundidad. Entonces, acá vamos a tener los costos ya directos e indirectos. ¿Y qué vamos a poder utilizar de esos costos directos e indirectos? Lo que se denominan costos dominantes. Los costos dominantes son las incidencias porcentuales que tenga cada uno de los ítems en la obra. Y entonces, como una especie de juego que tiene que ver con modificar la incidencia porcentual. Vamos a suponer que la obra tiene una incidencia total del 100%, pero que, por ejemplo, las carpinterías, que vamos a hacer carpinterías DBH, doble vidriado hermético, de la línea Mónaco, por poner una, van a influir, van a incidir sobre ese 100% en un 15%. Y claro, cuando sacamos que el 15% de 14 millones es X cantidad de plata, decís, che, pero es mucha plata para gastar en abertura. Y si en vez de poner doble vidriado le ponemos vidriado simple, entonces lo que jugamos es con la incidencia porcentual. En realidad no estamos diseñando, estamos modificando las incidencias porcentuales para poder sacarle a una y agregarle a otra. Esto que dije yo, de cambiarle el doble vidriado hermético, a lo mejor podríamos haberlo hecho al revés, haberle sacado algún tipo de terminación de revestimientos y haberlo pasado a esa incidencia porcentual que le sacamos a los revestimientos, cargárselo a las carpinterías. Bueno,
Esto es una especie de jueguito que se puede llegar a hacer. Cuando digo jueguito, quiere decir que se usan las tablas y que vamos manejándonos con esas tablas, permitiendo de esa manera que pudiéramos ir subiendo o bajando, modificando los valores para saber cuánto va a impactar económicamente cada uno de los ítems. Y claro, ya no queda otra alternativa que cuando tenemos todo definido y tenemos el proyecto con detalle, hacer un cómputo métrico exhaustivo, una ponderación de los rendimientos de los materiales y la mano de obra, y recién ahí hacer el presupuesto. Y acuérdense que siempre estamos hablando del presupuesto del valor de hoy, o sea, la foto de lo que cuesta hoy, pero siempre recuerden que esta obra no se va a hacer hoy, esta obra se va a hacer a lo largo del tiempo, bajo un escenario inflacionario que va a impedir que ese número que estamos presentando hoy se pueda mantener a lo largo del tiempo. Y por cuestiones más que obvias, no es que yo no quiero cumplir con el presupuesto, lo que no puedo es cumplir con el presupuesto porque hay factores exógenos y en algunos casos endógenos que responden pura y exclusivamente a mí, con los cuales voy a tener que luchar. Bueno, yo hoy voy a dejar acá esto porque lo que viene, ahora se lo voy a mostrar, son los números, ¿no? O sea, los números específicos, que lo vamos a arrancar el jueves próximo a las 18 horas. Yo voy a salir de acá, vamos a dejar de compartir la pantalla, voy a abrir mi cámara y voy a darles el tiempo que ustedes requieran para los que necesiten hacer algún tipo de comentario o algún tipo de aclaración de dudas. Quedan ustedes en disposición de abrir micrófono o cámara o escribirme si quieren en el... ahí Valentina levantó la mano. Adelante, Valentina, hable. No, fue sin querer. ¿La levantó, la bajó? No sé qué pasó. No, toqué sin querer. Si tenés que abrir el micrófono, Valentina, o escribir, como quieras, no sé. Ahí. Hola. Ahí lo abriste, dale, ahí veo que lo abriste, Valentina. Fue sin querer que toqué la manita. No sé si estás hablando, yo no te escucho. No, ahí está el micrófono cerrado. Bueno, escribímelo de vuelta, Valentina, si querés la consulta. Ah, tocaste sin querer. Bueno, listo, no hay problema. Bueno, señoras, señores, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algo? No tenés consulta, Valentina. Perfecto. Bueno, voy a repetir algunas cuestiones que tienen que ver con la modalidad.